Hoy, en este video, veremos a 6 grandes filósofos que han sido muy importantes en la historia de la humanidad. Veremos sus datos biográficos, frases célebres y demás. Así que, corre por tus palomitas, que ya empieza este top. Número 6. En este top vamos a ver a 6 filósofos griegos que pues vamos a hablar sobre su historia, ya es biografía, frases célebres, etcétera. Así que empezamos el puesto número 6 con Anaximandro. Anaximandro de Mileto fue un filósofo geográfico griego. Nació en Mileto el año 1611 a.C. y falleció en Mileto el año 547 a.C. Fue un discípulo continuador de Tales y compañero y maestro de Anaxímenes. La respuesta dada por Anaximandro a la cuestión del arché pues puede considerarse como un paso adelante respecto a Tales. El arché es ahora la impeiro, es decir, lo indeterminado, lo ilimitado, que es precisamente según hemos dicho, y el concepto de lo que vamos a buscar. Fue el primer griego conocido que se atrevió a publicar un tratado en prosa sobre la naturaleza. Ideó el primer mapa del mundo. Fue el primero en inventar un gnomón y lo colocó sobre los relojes de sol en la Lacedonia. Fue el primero en trazar el perímetro de la Tierra y el mar y construyó también una esfera celeste. Se adelantó a las primeras teorías actuales de la evolución, afirmando que la vida debía haber empezado en el agua y que el hombre es demasiado débil para haberse subsistido en épocas más hostiles. Y vamos a pasar a las frases célebres. Lo ilimitado no tiene principio, pues en tal caso sería limitado. Bueno, pues yo elegí a Anaximandro de Mileto porque fue un filósofo grande en su época, en la época helenística, y que contribuyó a muchas cosas que pues en su época resultaban bastante importantes, que en la actualidad obviamente resultan importantes. Y pues su historia igual, su historia me gustó, fue una de las historias más cautivadoras. Y sus frases célebres también me gustaron, fue las tres que elegí, pues la verdad sí me gustaron. Y pues ya eso ha sido todo. Y vamos a continuar con el número 5. Número 5. Y en el quinto puesto del top tenemos a Tales de Mileto. Tales de Mileto nació en la ciudad de Mileto aproximadamente en el año 624 a.C. y murió en el año 546 a.C. Las referencias acerca de su vida son confusas y contradictorias. Por ejemplo, unos consideraban de origen finicio, habiendo sido posteriormente hecho ciudadano de Mileto, y otros le hacen natural de Mileto y de sangre noble. Pensamientos respecto a sus obras. Unos afirmaban que no escribió nada, y otros le consideraban autor de varias obras, entre ellas una, Astrología Náutica. Se le atribuye a la afirmación, todo es agua, que se ha interactuado en el sentido que Tales afirmaba que el agua era el elemento originario de la realidad, el principio de todas las cosas. Estaban constituidas o formadas por agua. Lo importante de su pensamiento es que intentó explicar las diferencias que perciben en la multiplicidad de lo real, y dicho principio o arge era de carácter material. En lo que podemos mencionar de la escuela de Mileto es la continuidad de la reflexión filosófica de Tales o a través de Anaximandro y Anaxímenes. Dio lugar a que se les agrupara en la llamada escuela de Mileto, cuyas principales características eran los milesios, también llamados físicos, que se preocupaban por determinar el principio último. También hay algún tipo de ley que regulaba el funcionamiento del universo, y es posible encontrarla mediante la razón, idea de la ley que remite. Para Tales, el principio es el agua.
La humedad está en la nutrición de todas las cosas. El calor mismo es generado por la humedad y conservado por ella. La semilla de todas las cosas son las humedades. Y el agua es el origen de la naturaleza de las cosas húmedas. Y ahora unas frases célebres de Tales de Mileto. Número 1. La felicidad del cuerpo se funda en la salud. La del entendimiento en el saber. Número 2. Toma para ti los consejos que das a otro. Y para concluir con este puesto en el top, hablaré un poco de Tales de Mileto y acerca de sus ideales. Para mí Tales fue muy importante, ya que su arqué fue el agua y que, en cierto punto, tiene razón, ya que el agua es el origen que da la vida y la mantiene. Número 4. Y en este cuarto puesto del top tenemos a Confucio. Confucio fue un filósofo muy famoso en toda China. Vivió en la antigua China durante la dinastía Zhou, pero Confucio nació en el año 551 a.C. y murió en el 479 a.C. Durante su vida Confucio pues llevó una vida bastante noble y estuvo con una familia que estuvo en la quiebra. Fue probablemente por esas crisis e injusticias tan pronunciadas que él vivió, que Confucio dedicó a desarrollar un nuevo código moral basado en el respeto, la honestidad, la educación, la bondad y fuertes lazos familiares. Sus enseñanzas subsecuentemente se convirtieron en la base de la vida religiosa y moral de toda China. Confucio predicaba que un buen gobierno era la base fundamental para una sociedad pacífica y feliz, y la base para un buen gobierno eran buenos funcionarios. Para convertirse en un buen funcionario, una persona debería dominar y practicar las siguientes 5 virtudes: Li, Ren, Shi, Jin y Shi. Li practica la etiqueta de los rituales, modales y costumbres, que sería que todos los hombres son muy parecidos por la naturaleza, son sus hábitos los que los diferencian. El Ren representa la bondad hacia el prójimo, que sería algo así como olvida las lesiones, nunca olvides las bondades. Shin representa una gran veracidad, la felicidad y la sinceridad, que sería algo así como que el hombre superior es modesto en su discurso, pero excede en sus acciones. Ji básicamente es la justicia y la honestidad, la generosidad del alma, y sería algo así como de que cuando veas un hombre de carácter contrario, gira al interior y examínate a ti mismo. Y Shi es tener conciencia del bien y del mal, que Confucio decía que hay que saber lo que es correcto y no hacerlo es falta de valentía. Confucio predicaba que los lazos y valores familiares fuertes eran la base de una sociedad estable. El respeto mutuo y la lealtad a la familia eran parte fundamental de las enseñanzas de Confucio. Confucio decía algo así como de que una casa será fuerte e indestructible cuando esté sostenida por esas 4 columnas: padre valiente, madre prudente, hijo obediente y hermano complaciente. Este aspecto correspondía tanto en vida como en la muerte. Pagar respeto a los antepasados es una tradición china muy importante. Confucio destacaba la importancia y el respeto a las personas de mayor edad. Los ancianos proveen sabiduría a los jóvenes. Los jóvenes respetan a los ancianos. Cada quien tiene su lugar. Confucio decía que el príncipe sea príncipe, el ministro sea ministro, el padre sea padre y el hijo sea hijo. Proverbios de Confucio y las analectas. Muchos de los dichos y proverbios de Confucio fueron registrados por sus seguidores y discípulos después de su muerte en un libro llamado Las Analectas. Sus enseñanzas se viven todavía hoy en China. A continuación, daré un ejemplo de algunos de los dichos de ese famoso filósofo chino. Número 1. Donde quiera que vayas, ve con todo tu corazón. 2. No importa qué tan despacio o rápido vayas, siempre y cuando no te detengas. Número 4. Aprender sin pensar es trabajo perdido. Pensar sin aprender es peligroso. Estas
son una de las cuantas frases que dijo Confucio, ya que tiene aproximadamente unas 20 e incluso tiene hasta más, que como ya sabrán está en el libro de las Analectas. Bueno, mi conclusión acerca de Confucio es que fue un gran filósofo chino, ya que trajo muchos buenos pensamientos para la vida humana en base a lo que sería la paz, ya que Confucio, como acaba de mencionar en el video, tuvo una familia bastante noble y gracias a ello logró aprovechar al máximo sus estudios y de esa manera enseñárselo a los demás. Número 3. Y entramos en el puesto número 3, que se encuentra Pitágoras. Pitágoras de Samos fue un filósofo matemático griego, considerado como el primer matemático puro, la geometría y la aritmética. Es fundador de la hermandad pitagórica. Se interesa también en la medicina, cosmología, filosofía, ética y política. El padre de Pitágoras fue Mnesarco. Pitágoras vivió sus primeros años de su vida en Samos y lo acompañó a su padre en todos sus viajes. Aprendió a tocar la lira y a escribir poesía y a recitar a Homero. Los datos dicen que entre 150 y 250 años después de su muerte se basan en historias transmitidas de manera oral. Pitágoras fundó la escuela filosófica y religiosa en Crotona, al sur de Italia, que tuvo numerosos seguidores. Fundó la primera escuela para cultivar el conocimiento, las artes y una vida de sabiduría. Fue el primero en usar las palabras para explicar cuestiones matemáticas. Por otro lado, lo mismo se puede decir sobre las palabras y la filosofía del cosmos. Orden es igual a universo, basado en las relaciones numéricas y leyes universales. Quizás también la palabra música, él la utilizó en el sentido en que nosotros la utilizamos hoy. La representación de los cuerpos geométricos regulares. Contribuyó a la aritmética básica y la teoría general de los números. La distribución entre números y pares e impares. Establecimiento de una escala cognitiva y de notas musicales. La importancia fue la cualitativa, que es el avance de la geometría, y la racionalidad alcanzó un altísimo de nivel en la abstracción y en la cuantización. Diseño de orden de los objetos abstractos para su posterior sistematización. Ahora vamos a decir unas cuantas frases célebres, que van a ser 3, las cuales dijo Pitágoras. 1. Elija la mujer de la cual puedas decir: yo hubiera podido buscar las más bellas, pero no mejor. 2. Ayuda a tus semejantes a levantar su carga, pero no te consideres obligado a llevártela. 3. Una bella ancianidad es ordinariamente la recompensa de una buena vida. Pitágoras de Samos. Bueno, pues yo elegí a Pitágoras de Samos porque además de que fue un grandioso filósofo, hubo unas cuantas frases célebres que me encantaron de él. Y pues la verdad me gustó su historia de cómo sus papás lo trataban. Además de que pues sin duda fue uno de mis, de mis grandes filósofos. Y que ayudó a contribuir a muchas cosas. Número 2. Platón es un filósofo griego, alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles. Platón es uno de los 3 grandes pensadores de la tradición filosófica europea. Platón nació en el 427 y murió en el 347 a.C. En el año 387 fundó la Academia, la cual duró más de 900 años. Platón enseñaba a sus alumnos por medio del dialecto, en el cual él y sus alumnos discutían, dialogaban y razonaban juntos. Para Platón, lo real y lo verdaderamente humano se encontraba en el alma. El alma es la esencia humana y el cuerpo un instrumento a su servicio. Entonces, para Platón, el ser humano es un alma racional encadenada a un cuerpo material y sensible. En pocas palabras,
el cuerpo es la cárcel del alma. Y para concluir con este puesto del top, diré 3 de las frases célebres más importantes de Platón. Número 1. El hombre sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él. Número 2. Donde reina el amor, sobran las leyes. Número 3. El tiempo es la imagen de la eternidad en movimiento. Número 1. Para culminar con este top, vamos a hablar de Aristóteles, a mi parecer el mejor filósofo de la historia. Es uno de los 3 grandes filósofos de la antigüedad. Aristóteles estableció las bases que configuran el pensamiento europeo, las teologías cristianas y musulmanas de la medieval. Asumieron su metafísica, la física y la astronomía aristotélica. Se mantuvieron vigentes hasta el siglo VII, sus estudios zoológicos hasta el siglo XIX y la lógica hasta el siglo XX. Sus apenas 50 páginas sobre la estética se siguen estableciendo en nuestros días. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en Estagia. Su padre Nicómano era médico de la corte Aminitas III, padre de Filipo II de Macedonia y por lo tanto su abuelo de Alejandro Magno. En el año 367, es decir, cuando contaba 17 años de edad, fue enviado a Atenas para estudiar en la Academia de Platón. No se sabe qué clase de relación personal se estableció entre ambos filósofos. Ambos partían de Sócrates y de su concepto de eidos, pero las dificultades de Platón para insertar en el mundo real su mundo eidético, el mundo de las ideas, obligaron a Aristóteles a ir perfilándolo a términos como sustancia, materia y forma, que le alejarían definitivamente de la academia, cuando murió en el año 322 a.C. en Celcio. Ahora les hablaremos de los términos que Aristóteles postuló como sustancia, materia y forma. La sustancia. Para Aristóteles, la sustancia hace referencia al elemento constitutivo de un objeto, pero considerándolo como la permanente y que sirve de soporte a los accidentes y variaciones en el dicho objeto, pues debe haber. Él dice que es lo que hace de un compuesto algo que no se resuelve en la suma de sus elementos componentes. En la teoría de la sustancia, Aristóteles fundamenta su actitud científica y su interés por la naturaleza. Dice, lo que observamos en la naturaleza. Dice que tenemos que partir del mundo sensible. Esta teoría es el centro de la metafísica de Aristóteles y tiene 2 acepciones de sustancia. Sustancia primera y sustancia segunda. La sustancia primera habla de la totalidad de una cosa y la sustancia segunda es el ente en sí mismo. El otro apartado de Aristóteles es la ilemorfismo o la materia, y esto se divide en materia, forma y movimiento. El ilemorfismo, con este nombre se conoce a la teoría de Aristóteles, propuso para solucionar el problema de la naturaleza de las cosas en 3 elementos: el sujeto del cambio, lo que permanece a través del cambio, que es la sustancia, el elemento que desaparece para dar lugar a un nuevo ente, y el elemento que surge al realizarse el cambio. El filósofo griego opinaba que hay un elemento primario que permanece inédito a través de los cambios sustanciales, y que por esto mismo es el sujeto de cambio. Dicho este elemento, recibe el nombre de la materia prima o ile. Ahora, la materia, forma y el movimiento. Aristóteles afirmaba que la forma es la finalidad de la materia, y con ello expresa que la materia tiende a convertirse en una forma. Sus métodos de conocimiento de Aristóteles dijo que es el estudio de la demostración, el análisis de las características de la ciencia y sus divisiones, la determinación de las virtudes diagnósticas. Son algunas de las ocasiones en las que Aristóteles nos habla de una manera más específica del conocimiento y de sus características. Aristóteles distingue varios niveles o grados de conocimiento: el conocimiento sensible,
deriva directamente de la sensación y es un tipo de conocimiento inmediato y fugaz, desapareciendo con la sensación de lo que ha generado. El conocimiento sensible es propio de los animales inferiores. En los animales superiores, sin embargo, al mezclarse con la memoria sensitiva y con la imaginación, puede dar lugar a un tipo de conocimiento más persistente. Este proceso tiene lugar en el hombre. Para los que no sepan, Aristóteles supo que el hombre eran los seres vivos que tienen alma. Sin embargo, no todos los seres vivos tienen almas inéditas. El hombre tiene un alma particular con ciertas características que describen en sus escritos. A esto llamaba el hombre Aristóteles. Aristóteles, generando la experiencia como resultado de la actividad de la memoria, una forma de conocimiento que, sin que les permitiera a los hombres conocer por qué y la causa de los objetos conocidos, les permite, sin embargo, saber que existen, es decir, las experiencias consisten en el conocimiento de las cosas particulares y el nivel más elevado de conocimiento vendría representando por la actividad del entendimiento que nos permitiría conocer por qué y la causa de los objetos. Ahora, Aristóteles hizo algunos aportes filosóficos. Y según su filosofía, Aristóteles simpatizó con las teorías de su maestro Platón, pero conforme fue madurando en su formación científica fisiológica, se apartó de las ideas de este. Posteriormente formuló un sistema fisiológico que abordaría los siguientes postulados. Admite la existencia del movimiento y la pluralidad de las entidades físicas. Piensa que no existen los mundos que propone Platón. Define la existencia de una inteligencia ordenadora en la realidad llamada primer motor o motor inmóvil. Aristóteles llamaba como primer motor o motor inmóvil a todas las cosas que tienden en una esencia, así como toda la materia tiende a la forma. Su escuela de Aristóteles se llamaba la escuela filosófica creada por el filósofo ateniense Aristóteles en el 384 a.C., 322 a.C. Se llamó Liceo. Ahora unas frases célebres de Aristóteles. La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. Aristóteles. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Aristóteles. Para concluir con este top, a mi parecer Aristóteles fue el mejor filósofo que ha tenido la filosofía, porque todos sus aportes, sus conocimientos sobre la vida y su escuela prácticamente le ayudaron a ser uno de los mejores, pero no él solo pudo hacer esto sin ayuda de Platón. Aristóteles no pudo hacer esto solo con la ayuda de Platón, porque él ayudó a Aristóteles a crecer más y más cada día en su escuela, y esto tuvo como consecuencia que Aristóteles haya sido uno de los 3 mejores filósofos griegos de la historia.